Hoy tenemos el final del capítulo 2 de este comentario bíblico de Joel. Y el video anterior fue el de la parte 1 hasta el verso 22. Bueno, hoy vamos a ver del verso 23 y vamos a llegar hasta el último verso, que es el 32 de estos versículos que hablan una porción muy importante acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que hoy lo vamos a ver de una manera muy diferente y vamos a entender más cosas, y espero que este video abra más tu panorama y tu visión de lo que es Dios y de lo que nos deja revelado en la palabra de Dios, porque se habla mucho del Espíritu Santo, se entienden muchas cosas, pero bíblicamente vamos a ver que es: vosotros también, hijos de Sión, alegraos, porque dice, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, lo que quiero hablar es que el derramamiento del Espíritu Santo, para empezar, es una analogía que hace Joel, porque así se lo muestra el Señor, con la lluvia. O sea, así como es de vital la lluvia para el mundo, como es de vital para la comida, para la subsistencia, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo es también así de vital para la vida espiritual. Necesitamos entender estos derramamientos en esta analogía. Por eso dice que alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque el que da la lluvia es Dios, y es el favor de Dios que caiga la lluvia. Es algo que lo tenemos que agradecer siempre, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la lluvia? Del cielo de arriba. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo de arriba. Ahora, hay lluvia temprana y tardía como al principio. Quiere decir que la presencia de Dios va a estar en nosotros de formas distintas. Vean por qué. Entonces, entrando en el contexto de ellos, de los judíos, la devastación había sido material. Había llegado aquella plaga que les habían profetizado y había dejado asolado todo a su paso. Pero Dios les iba a restaurar lo que durante años, porque la plaga no duró meses, duró años, Dios se los iba a restaurar. Ahora, ¿cómo? Mediante la primera lluvia, que era la que servía para preparar la tierra, para preparar la siembra. Después iba a llegar la lluvia tardía, que era para fortalecer la cosecha, para que diera fruto. Es decir, la cosecha siempre dependía de Dios, desde el principio hasta el fin. Necesitaban lluvia para sembrar, para preparar la tierra, para suavizarla. Y necesitaban lluvia para que fuera creciendo, para que se desarrollara, para que se multiplicara. Siempre estaba la dependencia de Dios, no solo al principio, ni tampoco al final. Era un proceso para la siembra. Entonces, así es como el cristiano debe de recibir esa llenura, como se le dice, del Espíritu Santo, que es constante, que no es solamente por un toque o por hablar en lenguas o por una manifestación externa, como regularmente se entiende o se enseña, porque está mal. Entonces, la primera lluvia, que lo profundizaré un poquito más, va a ser un efecto en la vida del cristiano como en el grano que se siembra. La lluvia tardía, que es la misma lluvia, o sea, es el mismo espíritu, hará un efecto final en el grano, igual en el cristiano. Entonces, es una constante, no es una regar la cosecha y ya va a ser todo. No es aventarle agua y ya va a ser todo. Es un proceso. La lluvia para la siembra. Ok, es un proceso. El derramamiento del Espíritu Santo para el cristiano no es un evento, no es un momento, es un proceso. Es algo que lo tenemos que entender. Porque luego llega alguien a la iglesia y siente a Dios y llora y hasta habla lenguas y la gente dice, ya recibió el Espíritu Santo.
Eso no es recibir el Espíritu Santo, es ser parte de una lluvia temprana. Ok, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Es decir, cuando llega la lluvia, entonces hay mucho fruto, se llena de fruto, de trigo, dice aquí. Okay. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, es alguien que tiene mucho fruto, porque es el fruto del Espíritu. Por eso aquí dice se llenará de trigo, entonces la persona se llenará de fruto. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Vino representa la alegría, el gozo, es el fruto del Espíritu, que es lo que trae la vid, el vino, las uvas machacadas, para ello representa el gozo, que es lo que trae el Espíritu Santo, el gozo de Dios a nuestra vida. Y el aceite, que significa la unción o la separación, que eso es lo que trae la llenura del Espíritu Santo, que la persona se santifique, que la persona se separa. Todo esto trae el Espíritu Santo, pero a veces decimos, no, es que ya tiene el Espíritu Santo la persona y no está lleno de trigo, no está lleno de fruto, no está lleno de gozo por servir al Señor, ya ni va. Y ni siquiera está separado para Cristo, vive la vida de antes. Entonces, ¿cuál fue la llenura? No hay tal llenura. No es así. Hemos entendido mal el toque. Y mucha gente vive así. Hasta ponen fechas. ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Es un proceso. No hay una fecha de recibir el Espíritu Santo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, que la vida y los enemigos y las dificultades que Dios permitió que tú y yo tuviéramos, antes de aceptarlo y de arrepentirnos, nosotros vemos como ganancia todo lo que Dios trajo por esa lluvia, por esa primera lluvia, por esa primera presencia, que ahorita les explicaré más a fondo. Cuando ya no vemos como lo de atrás, como ganancia, como tesoro, como que añoro, como extraño, sino que decimos, no se compara lo que Dios va a hacer en mi vida, a pesar de lo que se haya perdido. Ahí tú entiendes que entonces Él va a restituir, crees que Él va a hacer de ti algo glorioso, porque no se va a comparar la vida que te va a dar con la que tenías. Tus años van a ser mejores. Estamos hablando en un contexto real de lo que es el Espíritu Santo. No que alguien, no, es que yo antes, y es que extraño mi trabajo, extraño las fiestas, extraño lo que hacía. Tú no quieres que te restituyan eso. Tú quieres que vuelva eso para no tener algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Pero el que dice, no, no se compara lo que estoy viviendo. ¿Por qué no conocía antes al Señor? Es que entiende que Dios le va a restituir, pero Dios restituye mejor. Él da mejor. Esa es una persona nueva, cambiada por medio del Espíritu Santo. La demás no. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ellos iban literalmente pues a comer, a alabar a Dios. Ya nadie se iba a aprovechar de ellos, nadie les iba a decir que dónde estaba su Dios. Aplicándolo a nuestra vida, esta porción de Joel, nosotros no vamos a tener hambre del mundo, hambre del pasado, porque estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que una persona habla lenguas, pero coquetea con el mundo, se alimenta del mundo. Los jóvenes hablan lenguas, tienen sueños, pero se alimentan del mundo, porque les cayó una lluvia, no más. Pero no hay una llenura del Espíritu Santo. No hay una aceptación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo alabamos el nombre de Jehová? ¿Cuándo reconocemos las maravillas que Él hace? ¿Y cuándo no permitimos que nos vuelva a avergonzar los vicios pasados, las modas pasadas, el lenguaje pasado, las costumbres pasadas? Cuando hay un proceso completo de llenura del Espíritu Santo. Pero cuando no, dicen, míralo, y es que Dios lo llenó, pero anda ya en el mundo. No,
no podemos confundir realmente la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, este concepto teológico y práctico lo hemos llevado de una manera muy ligera. Lo que realmente es el Espíritu de Dios es una persona que se sacia de la palabra, que se sacia de Dios, que no tiene hambre de las cosas de afuera. Pero hay mujeres que viven hambrientas de vestirse como las de afuera, portarse como las de afuera. Hombres que anhelan saciarse como los amigos de cantina, de parranda, porque no hay una llenura en ellos. Coquetean con el mundo, tienen cristianismos livianos, light, ligeros. Las mismas iglesias que no predican el arrepentimiento, que no predican el pecado, el juicio de Dios, porque han recibido cierta lluvia, la temprana, pero no han vivido el proceso. Por eso nosotros entendemos que hay cantantes cristianos que sí hablan muy bonito de Dios, cantan muy bonito, pero no han tenido una lluvia completa. Les enseñaron, alguien les dijo, pero no ha sido como Dios manda. De hecho, cuando vas al hebreo y habla de la lluvia temprana, es una palabra que se le puede decir o un maestro temprano. O sea, quiere decir que esa primera enseñanza que muchos tienen, que es Dios existe, creo que Dios es real, sé cuál es la iglesia correcta, la Biblia correcta, sé cómo debo de portarme, conozco los mandamientos. Cuando tú tienes la información que te basta para ser un buen siervo de Dios, esa es la primera lluvia, la temprana. Porque alguien te dijo y se te hizo bien, porque no estás renuente, porque sabes que es lo correcto aunque quieres hacer otras cosas. Y también se le puede dar la palabra a esa primera lluvia arco, ¿no? O como tu primera arma. Son las primeras armas que puedes usar para que la segunda lluvia llegue. Y entonces ser un cristiano que dé fruto. Pero no es solamente un toque de Dios. Por eso mucho cristiano es avergonzado. Antes tomaba y vuelve a tomar. Antes robaba y vuelve a robar. Antes disfrutaba carnalmente y ahora lo vuelve a hacer. Porque no han vivido un proceso completo. Solamente han recibido toques, pero nosotros le decimos la llenura del Espíritu Santo, cuando está muy lejos de eso, ¿no? Entonces dice el verso 28 que es muy predicado mal, muy hablado mal, muy aplicado mal, ¿no? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, este derramamiento, o sea, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando el hombre da la vuelta, cuando el hombre entiende, cuando el hombre recibe esa primera lluvia o esas primeras armas o esas primeras enseñanzas, ¿qué es lo que hace el Señor cuando habla de derramar su espíritu? Es como derramar sangre. Y acuérdense que antes de derramar su espíritu, derramó su sangre. Entonces, esa primera sangre derramada era la primera lluvia. Ellos lo tenían que ver así para creer, tener las primeras armas, los primeros elementos. ¿De qué? De que Él era el verdadero. Entonces, cuando Él muere, pero luego resucita, ellos dijeron, tenemos las armas. Nos dio su ejemplo, nos dio su palabra, estuvo con nosotros, derramó su sangre y volvió a vivir. Entonces, creemos que Jesús es Dios. Creemos que Él es el Maestro, el Hijo de Dios, el enviado. Ok, ahora, ¿qué necesito? Esa segunda lluvia, que es que me capacite para usar las armas y la enseñanza. Entonces es donde les dice, recibiréis poder, recibiréis el Espíritu Santo. Que es esa lluvia tardía donde entonces ya los discípulos dieron fruto, dieron su vida, le sirvieron a Dios y no se doblaron ante nada. Entonces, no solamente quieras la lluvia tardía, que es el don, el ministerio, la fama, el fuego, el foro, la plataforma. No, primero necesitas el derramamiento de la sangre. ¿Y cuánta gente quiere el derramamiento solo del Espíritu? ¿No? Tengo una vida yo escuchando como cristiano. No, que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Viene un avivamiento, sí.
Pero ese empieza por recibir primero el derramamiento de la sangre, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el dolor, que es el dar tu vida, que es el cambiar, que es el dar la vuelta en sentido contrario a como vivíamos. Y después de eso, después de que aceptas la carne, el derramamiento de la sangre, ahora viene el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Es decir, que el que lo haga no quiere decir que sobre toda la carne iba a caer, porque hay quien no lo quiere ni lo acepta. Lo que se refiere es que sobre toda carne es que no iba a haber distinción entre judíos o gentiles, hombres ni mujeres, o niños, o jefes, o esclavos. Eso es lo que él estaba diciendo. No que sobre todos iba a caer, sino que no iba a haber distinción como lo había habido en el pasado. ¿Y qué iba a pasar entonces con este derramamiento? Cuando alguien aceptó el derramamiento de la sangre, que es el sacrificio, y el derramamiento del Espíritu, que es la lluvia tardía para hacer el trabajo. Bueno, ahora entonces iban a profetizar vuestros hijos. ¿Cómo iban a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas? Bueno, porque iban a entender con esta aceptación del sacrificio y el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, dos derramamientos, el de sangre y el del Espíritu. Entonces nuestros hijos y nuestras hijas iban a entender las verdades divinas, iban a entender quién era Cristo, quién era el Cordero de Dios y quién era el Consolador que mandó. Entonces iban a profetizar, iban a externar las verdades que habían entendido y comprendido. Y nosotros solo decimos que van a profetizar porque les va a revelar de una manera sobrenatural una palabra. No, van a entender cuando van a la Biblia, a la Torá, a la ley, van a entender esas verdades divinas y las van a externar. Entonces van a profetizar que Cristo va a venir. ¿Quién? ¿Solamente iban a profetizar o predicar los hijos? No, también las hijas. Las hijas, las mujeres también deben de predicar. Por eso dice que él iba a derramar sobre toda carne. No iba a haber distinción hombre-mujer. Ahí está claro. Ahorita todavía muchos predican. O todavía muchos preguntan. ¿O las mujeres predican? ¿O las mujeres hablan en público? No han entendido la palabra de Dios porque son ignorantes. Porque la sacan de contexto. Las mujeres predican, pues ahí dice la Biblia. Vuestros ancianos soñarán sueños. O si exclusivamente los ancianos iban a soñar sueños. No, sino que los ancianos, que ya no eran importantes, que ya no tenían razón de vida, que solo esperaban la muerte, que nadie los tomaba en cuenta ni los respetaban. Ahora con el aceptar a Cristo, el derramamiento de la sangre en el sacrificio en la cruz y el derramamiento de su Espíritu Santo, el neuma del Nuevo Testamento y el ruach del Antiguo Testamento, ahora ellos iban a tener sueños en su vida, sueños de avance, sueños de crecer, sueños de servir a Dios y también sueños de revelación, pero no solamente ellos. Vuestros jóvenes verán visiones, exclusivamente ellos no. No se refiere a las visiones donde estoy viendo algo aunque esté despierto, que qué bueno si las tienen. Se refiere a que los jóvenes, desde jóvenes, van a tener proyección, planes, proyectos, porque aceptaron el derramamiento de la sangre en la cruz y porque aceptaron el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ven que es un proceso completo? No solamente es un éxtasis, no solamente es un pentecostés que más parece emocionalismo. A veces nos emociona tener nuestras iglesias llenas de esta efervescencia, pero no nos preocupa que haya aceptación del sacrificio. Nos encanta el derramamiento del Espíritu, pero le rehuimos al derramamiento de la sangre. Porque derramar sangre es dar tu vida, es darte en compromiso, es ser tú la ofrenda, es ser tú el holocausto. Por eso nos gusta más el que cae del cielo, ¿no? Entonces, vemos que es un proceso
en el que muchos solo quieren el derramamiento del Espíritu. Les encanta hablar lengua, les encanta profetizar, pero no les encanta sacrificar su carne, su mente, su vida. Por eso muchos hablan de avivamiento que jamás llegará. Entonces entendemos que eso es el derramamiento donde no hay una separación ni de nivel, ni de raza social, ni de escolaridad, ni de nada. Entonces con este derramamiento que Dios iba a traer, estos ministerios y dones, es que iba a ser edificada la iglesia. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. También sobre los que estaban en sujeción, para que vieran sus amos que por encima de ellos Dios también era el Dios de ellos. Y luego habla una profecía, Joel, que esa será en un futuro. Por eso este derramamiento del Pentecostés lo debemos de ver como ese derramamiento que ahí empezó, pero que continuamente lo vivimos. Y habla ya después, se proyecta hasta el final de los días, Joel. Dice, y va a haber prodigios en el cielo y en la tierra y fuego y columnas de humo. Porque Dios es el que tiene el control sobre la creación. El sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Por qué habla aquí de estos prodigios contrarios? O sea, van a funcionar diferente a lo que han sido diseñados. Lo que está en el cielo es porque es público para todos. El sol en vez de alumbrar va a estar en tinieblas y la luna en vez de ser blanca va a ser roja. Porque eso es lo que ha querido el ser humano. Distorsionar la creación de Dios. El hombre quiere ser mujer. La mujer hombre. El humano quiere ser animal. Y tratamos a los animales mejor que a los humanos. Le cambiamos el concepto al dinero, es para funcionalidad, pero terminamos adorándolo. El cuerpo lo volvemos esclavo del placer y del pecado cuando es siervo de Cristo. El Señor nos va a enseñar de una manera mundial, universal y poderosa lo que es realmente tener el poder de trastornar la creación. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y cierro este video que espero que sea de mucha bendición para ti. Y todo aquel que invocare, que predique, que obedezca, que hable, que enseñe el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que viva por este nombre. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Que Él está diciendo a los de Samaria que la verdad está en el culto que hacían todavía los judíos. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Le pedimos a Dios ser parte de ese remanente y que el Espíritu de Dios siga sobre nosotros en este proceso. Si tú estás en el proceso de esta primera lluvia, donde ya sabes, crees en Dios de cierta forma, sabes qué es lo correcto, sabes cuál es la verdad, entonces debes de dar el siguiente paso, sacrificar tu carne, aceptar el derramamiento de la sangre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, para que venga esa lluvia tardía, es decir, te conviertas en un cristiano que dé fruto, lleno de gozo, lleno de alimento, lleno de unción, lleno de santidad, en el nombre de Jesucristo. Gracias por seguir este canal, te pido que se lo compartas al que tú creas que tiene necesidad de él y sigamos siendo de bendición para todos los demás. Bendiciones.